vamos a empezar tema, entonces ahí ya está grabando. Listo. ¿Quién más tiene Ah, preguntas, comentarios? yo, profe, es que yo leí y pues me dio curiosidad porque dice bueno, hay no riesgos asociados con las actividades rutinarias y no rutinarias. Dice que es de los proveedores, contratistas, visitantes a con los en las instalaciones propias. Ahí a qué riesgo se requiere porque están involucrando a proveedores. ¿En qué página me estás diciendo? Al principio, profesor, es al principio de la guía. Es que el computador se me descargó no tengo cargador, se me dañó el cargador y no tengo Creo cómo que, no terminar vale, de leer. no, no te preocupes. Creo que de pronto me estás hablando como del alcance, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, digamos, cada vez que nosotros levantamos un procedimiento, un proceso, inclusive hasta políticas, pues siempre debe llevar un objetivo, un alcance, unas definiciones, así como está este documento, ¿sí? Entonces, en el alcance nosotros pues debemos definir precisamente qué es el alcance que le queremos dar con este documento, ¿sí? Entonces, en este caso, pues acá lo que nos dice es que sí, la identificación, valoración, todo el tema de los riesgos, que pues sí están, digamos, como amparados bajo el tema del Ministerio de Salud. Y aquí cuando nos habla de proveedores y contratistas, pues también se los sugiero de una vez, ya que ustedes están empezando, ¿qué debemos hacer? Cada vez que nosotros hablemos de seguridad y salud en el trabajo, no solo le compete pues al trabajador o a nosotros como empresas, sino pues sí. también a los proveedores, contratistas y todo, digamos, como el personal que nosotros tengamos también ajeno a la organización. ¿Por qué? Les voy a definir acá como a qué se refiere esto y les voy a poner un ejemplo. Entonces aquí nos dice, incluye los riesgos asociados con actividades rutinarias o no rutinarias. Sí, Puede ser, por ejemplo, si yo soy digitador, digito todos los días, eso es rutinario. Pero si soy administrativo y tengo que archivar de vez en cuando, pues no es rutinario, ¿sí? Ahí está como esa diferencia entre las dos. Con proveedores, contratistas, visitantes, con las instalaciones propias o suministradas por terceros, porque recuerden que hay empresas que son bajo arriendo o algo así. sí. Entonces, este tema de proveedores, contratistas y visitantes, ¿por qué se los digo? Digamos que muchas veces nosotros implementamos todo el sistema, estamos pendientes de los EPP, simulacros, emergencias y todo el cuento para trabajadores y pues para nosotros como empresa. Pero si digamos llegar a ocurrir, por ejemplo, un sismo y nosotros no tenemos un procedimiento para manejo con digamos, un visitante, si no llevamos el control, por ejemplo, como lo vemos en las empresas, que tienen una lista como No de encuentro. como en la cual las personas la diligencian cuando van a visitar, que le piden los datos, pues Ujú. todo eso va afectando. Entonces, por eso nosotros también debemos garantizar que el sistema también se extienda pues por ejemplo, visitantes común y corriente, o si son proveedores y contratistas, véanlo como, por ejemplo, los que nos suministran los EPP, son unos proveedores, ¿cierto? Sí, sí. Los que nos suministran, por ejemplo, sillas para las oficinas, a todo eso, ¿listo? Sí, pero en la empresa en la que yo trabajo, profe, allá hacen así, o sea, tienen varias carpetas en donde ponen que son visitantes y anotan el nombre, anotan si son proveedores o llegó tal Exacto. vez. Eso es a lo que se más o menos se refiere, ¿sí? Sí, eso, pero Ah, digamos, eso es una de las pequeñas cosas que uno va a hacer, es que llevar un control de asistencia, pues, de las personas que ingresan. Pero sí. más allá de eso, pues van a ver de pronto más adelante que uno debe, por ejemplo, pedirles como su documentación, que si van a hacer un arreglo en la oficina lleven su CPP, que eso esté validado, mejor dicho, un poco de Que, cosas. que todo Decimos, esté en norma. exacto. Vale, profe. Listo. ¿Qué más preguntas o algo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Eh, Como tal, yo lo que estaba leyendo y estaba mirando era como los ítems, estoy como en la página, ya le digo, bueno, en las primeritas, como en las dos primeras, en las cinco. Yo veo que ahí dice, véase en la 221. ¿Eso como tal qué es? ¿Son códigos o para uno poder, pues, como estructurar bien lo que va a hacer? O a qué se refiere ese 221?
O sea, como tal son como referencias, pero son ítems, son códigos, ¿qué son? ¿En dónde me dijiste? ¿En qué parte? En cualquier lado dice, por ejemplo, veas el numeral 4 punto no sé qué, ¿sí? Sí, sí, señor. Estamos en la 5, pongámosle, pero entonces dice, pongámosle esta, dice nivel de probabilidad NP. Bueno, yo sé que es como la de siglas de eso, pero dice Ujú. producto del nivel ¿de qué? De eficiencia, véase en el numeral 221. O sea, eso es un ítem, un código. O sea, uno se tiene que asesorar primero por esa, o sea, ir a mirar de qué se trata como tal o qué es, profe. Listo. ¿Qué pasa? Digamos que este como solo, como un resumen, por decirlo así, como de la GTC, ¿sí? Por eso quería que lo vieran. No está como tal todo lo que ustedes van a encontrar en ese documento. Pero ¿qué pasa? Iba a ser un poquito complicado, pero pues para eso nos vamos a gastar las 2 horas de la otra clase. Y es que vamos a mirar por qué la GTC qué les pide para hacer como la valoración de riesgos. Entonces les va a dar unas definiciones, un paso a paso, pero como en este caso les puede decir, para sacar, digamos, el nivel de exposición, entonces tiene que sacar este número, no sé qué, pero primero vea el nivel de eficiencia, entonces véase la tabla, no sé qué, no sé qué. Entonces lo que les dice es eso, como ese paso a paso que ustedes deben llevar para poder sacar esa información que les dice ahí. Entonces cada vez que les dice como véase tal cosa o tal documento, tal punto, se refiere como a ese código o a ese nombre de la tabla, lo que sea, que se le asigna a otra tabla, a otro documento, lo que sea, para que ustedes puedan como referenciarse de lo que les están pidiendo y que puedan hacer ese paso a paso. Profe, qué pena. ¿Y esas tablas, dónde las encuentra uno? ¿O el merced mismo no las da o toca buscarlas por internet o de dónde uno las adquiere? No, no se preocupen, eso está en la GTC. O sea, de hecho aquí las que les muestra el documento son algunas de las que están ahí, pero pues en la GTC está todo, ¿sí? O sea, yo les voy a compartir el documento, solo vamos a ver la otra clase. Ahí está todo, pues de hecho el ejercicio es ese. Uno va mirando tabla con tabla de lo que le aparece ahí, mientras va calificando el riesgo. Vale, profe. Listo. ¿Qué más preguntas tienen? Yo, profe Jamie Gaitán. Jamie, listo, cuenta. Profe, pues es que yo no tengo como muy claro la definición entre un incidente y un accidente, o sea, no sé muy bien la diferencia entre las dos definiciones. Bueno, pues lo que pasa es que normalmente sí se los explico como de otra forma o en otro módulo, pero igual sé que están iniciando, entonces se los voy a explicar de una vez como lo más sencillo posible. Un incidente es, digamos, como esa situación que pudo ocurrir y provocar un daño, pero no se materializó, ¿sí? Ya les voy a decir un ejemplo. Y el accidente sí es claramente pues la situación que ocurrió, se presentó y sí se materializó. Entonces un ejemplo sería lo siguiente. Eh, Estaba de pronto como levantando unas cajas, organizándolas en una estantería y pues esas cajas, esto es un ejemplo de accidente. Entonces una de esas cajas se me cayó encima y precisamente uno sabe que es accidente de trabajo, ¿sí? Entonces me machuqué o sea, lo que sea, de pronto una fractura o muerte, sí, pues es un accidente de trabajo. ¿Listo? Ahora, un incidente vendría siendo lo mismo, pero digamos que si esa caja, por ejemplo, cayó a mi lado, o sea, no me provocó, digamos, como alguna lesión, pero sí cayó a mi lado, ¿sí? Entonces, eso sería como un incidente de trabajo, ¿sí? Que es como una situación que precisamente pasó y eso, pero pues no me generó, digamos, como algún daño, pero sí se pudo haber presentado si, no sé, digamos, si la persona en ese momento se quitó o lo que sea. Entonces, un incidente es precisamente cuando algo casi ocurre, pero no ocurrió. Y el accidente sí es cuando ya tenemos como tal el evento. ¿Listo? No sé si de pronto es claro. Sí, señor. Gracias, profe. Listo. ¿Qué más preguntas tienen? Hola, profe. Hola, ¿quién? ¿Angie? Sí, profe.
Yo tengo una pregunta. Sí, Profe, es que a mí no, la definición que dice sobre valor límite permisible, pues no me quedó tan clara, ¿sí? La definición que dice ahí, pues quería, si me podías explicar un poquito más. listo. Valor límite permisible. ¿Qué pasa? Digamos que aquí les dan unas definiciones, de hecho, muy generales en cuanto a muchas cosas, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo una valoración de riesgos enfocada, digamos, como vamos a decir que un peligro biológico, ¿m? Un peligro puede ser, sí, biológico. Y empezamos a hacer como esa identificación, porque es que recuerden que lo que estamos haciendo acá es como una identificación y valoración, inclusive hasta un control. Pero detrás de esa identificación, valoración y control, una medida, pues digamos, cuando nosotros ponemos ahí los controles, lo van a ver cuando se diligencia la matriz, es por ejemplo hacer un estudio de higiene ocupacional para mirar la exposición que tienen los trabajadores hacia riesgo biológico. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros hacemos como ese tipo de estudio de exposición, hay unas cosas que pues también van a ver más adelante, que se llama como por ejemplo eso, el valor límite permisible. Entonces, como lo dice el nombre, pues hay ciertas tareas, ciertas funciones que nosotros realizamos que tienen como un valor límite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, que una persona únicamente se puede exponer 2 horas a estar en una mina porque de pronto pues la presión de los gases y y otras características pues le pueden afectar y pues tener como un daño a su salud, ya sea pues una enfermedad laboral o un riesgo pues asociado a lo que ocurre allí. Entonces hay una serie de estudios que pues están de la mano con esto para nosotros decir, vea, las personas que hacen tal tarea o tales funciones, lo que sea, pues pueden realizarlo durante tanto tiempo, en tal jornada, tantas veces al día, a la semana, lo que sea. Y ese es como el valor límite permisible, ¿sí? Entonces lo que se define a través, como digamos, como esa teoría y estudios que se han hecho para decir cómo esta persona no puede, por ejemplo, exponerse más de 2 horas diarias a tal función, digamos, como por ejemplo lo de la minería. No puede estar más de 2 horas expuesto allá a esa mina, ya sea por cualquier tipo de químico o peligro o riesgo que se haya examinado en ese momento. Entonces se refiere a eso, al valor límite que está establecido. Digamos que Vale, profe, gracias. más allá de eso, o sea, si las personas superan ese valor límite, pues ya van a tener enfermedades o afectaciones en la salud. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Listo? Para todos, entonces, claro, o sea, no tienen más preguntas. ¿No? Bueno, entonces ya voy a preguntar como de forma específica. Entonces, por acá un momento. Bueno, Patricia, ¿está por ahí Patricia?
Patricia, Ay, acá estoy, profe, qué pena, señor. listo. Bueno, Patricia, entonces, pues la idea es que me cuentes un poquito, si de pronto conoces cuál es como la diferencia entre peligro y riesgo. Peligro y riesgo, profe. Sí, Pues el riesgo, por ejemplo, ay, ¿cómo me explico? ¿Cómo me explico? ¿Cómo me explico? según lo que está ahí en la guía, como cuál crees que es la diferencia entre peligro y riesgo. Peligro y riesgo. ¿O qué tienen en común? Pues, profe, el riesgo es como los riesgos que pueden haber en un trabajo, ¿no? Como las caídas y, digamos, o sea, sí, como los riesgos que pueden haber respecto a las caídas o respecto, bueno, digamos, si alguien está trabajando poniendo algo en las alturas, pues al riesgo de que se pueda caer, ¿no? Sí, Pues eso es como lo del riesgo. Y de peligro ya es algo como más, ¿cómo lo llaman? Es peligro, o sea, Es una probabilidad. bueno, pero a ver, mira, o sea, los riesgos o sea, son unos determinantes más como físicos, o cuando hay temperaturas, entonces, o sea, las temperaturas externas o cuando hay vibraciones y cosas así. bueno, más o menos. Digamos que ahí sí, más o menos, pero hizo falta. ¿Alguien quiere de pronto complementar o algo? ¿O que sepa de pronto bien la diferencia? Pues, profe, lo que yo tengo entendido es de que, bueno, el peligro es como una situación en la que uno se encuentra, ¿no? Es como una situación y pues que puede traer lesiones en la salud y bueno, se puede uno enfermar. Esos son los peligros. Y el riesgo es, pues es el riesgo si no se preocupa, ahí sí, la verdad, me corché. Bueno, ahí también más o menos. Entonces, ¿alguien sabe de pronto el riesgo que vendría siendo? Profe, yo Magda, pues no sé, digo, ¿Quién? ¿Quién? Magda, Sí, cuenta. pues a ver, lo que medio entiendo es, el riesgo es como la exposición a una lesión o enfermedad, algo que puede ser causado por la labor que uno desempeña, o sea, es una probabilidad, es algo que puede ser un riesgo. El peligro es cuando ya ocurre, o mejor dicho, está más a un 90% que ocurra algo que deje lesiones de manera permanente en la persona, una enfermedad laboral o de pronto una fractura. ¿No? Entonces el riesgo es como eso, algo que puede pasar y el peligro es cuando ya le afecta a la persona. Sí, más o menos. Es que es un poquito difícil de entenderlo, pero igual. Uno con el tiempo ya después lo entiende. Pero sí, más o menos también ahí. Entonces, ¿alguien más de pronto? Yo, profe. Angie, cuenta. Bueno, profe, lo que yo entendí sobre peligro, que es un acto que, o sea, que ya se causa el daño en el ser humano, ¿sí me entiendes? Deteriora la salud.
Sí. Y el riesgo es una probabilidad, o sea, Ajá, es muy bien. una probabilidad que ocurra, o sea, que ocurra el peligro. O sea, Ah, no, ¿sí me sí. entiendes? Sí, perfecto, sí. Listo. Pues. Entonces, les voy a poner un ejemplo con lo que les estaba diciendo ahorita de lo de la caja. ¿Mm? Entonces, la caja, sabe que caiga, por ejemplo, esa caja, que sí, que pase lo que les comenté. Es como el peligro vendría siendo eso, que esa caja se pueda caer y me pueda producir una lesión. eh, sí, en este caso una lesión, porque pues no puede producir una enfermedad. ¿Cierto? Entonces el peligro es que por tener tantas cajas, digamos, de tanta altura, digamos que más de 2 metros, y yo por ir a poner más cajas arriba, pues se me pueda caer alguna, entonces hay un peligro ahí, ¿cierto? Que eso pueda ocurrir. Entonces, el riesgo, entonces venimos diciendo que es la probabilidad de que ocurra ese evento, ¿cierto? Entonces, ¿qué nivel de riesgo, qué probabilidad hay de que eso me pueda pasar, ¿cierto? Entonces, la probabilidad o el riesgo sería que yo me suba y que me ponga a ponerle más cajas a eso, sabiendo que puede haber un peligro de que se me caiga. ¿Mm? No sé si es claro. Es un poquito difícil de entender, ¿sí? Pero igual yo más adelante en otros módulos se los voy a poner con ejemplos, con talleres, acá imágenes y todo, pero sí es como una primera aproximación, ¿sí? Que quiero que tengan en cuenta que la probabilidad, Profe, o sea que la, el riesgo es como la acción que yo puedo hacer para que ocurra el peligro, prácticamente, porque el peligro es lo que está ahí latente. Y si yo hago una acción, es como el riesgo que va a desatar ese peligro. ¿Sí? o sea, nosotros cuando miramos una situación que es compleja, que puede ocurrir un peligro, entonces nosotros no necesariamente porque pues ahí ya estaríamos hablando de actos y condiciones inseguras, que pues eso también va ligado, pero es otro cuento. Entonces les voy a poner otro ejemplo. Entonces la señora que está trapeando en en las oficinas y pues ahí está el aviso de que pues el piso está mojado, pero entonces una persona pasó y se cayó, ¿cierto? Entonces, el peligro vendría siendo como el charco, ¿sí? El charco de agua, que el piso está mojado, lo que sea. Sabemos que pues precisamente es una situación o algo que me puede producir una lesión, ¿sí? Que es que esté el piso mojado. El riesgo, ¿cuál vendría siendo? Que una persona se caiga, ¿cierto? Que se lesione, ¿no? Sí, que se lesione. O sea, sabemos que el peligro es eso, que el charco está ahí, ¿cierto? ¿Y cuál sería el riesgo? No, pues que obviamente me pueda pasar algo si paso por ahí, que me pueda caer, resbalar, fracturar, lo que sea. Es Entonces, como algo que se puede prevenir. sí. Entonces, otro ejemplo. Si yo veo que en una calle están pasando muchos carros, ¿cierto? Y no hay señalización, los semáforos están fallando, entonces pasan carros muy rápido, no hay una cebra y como que pues, como que es difícil, ¿cierto? Pasar caminando. Entonces, ¿cuál sería el peligro? La calle y la calle con los Pasar buses. como tal, pasar la avenida. No los autos, porque uno está, o sea, ese es el peligro que uno puede prevenir, el no cruzar y lanzarse. Y el riesgo es que pase uno y un carro lo atropelle. Exacto. Pues el El peligro serían como los carros, bueno, sí, pues el tránsito y el riesgo sería pues como que yo me pasara la calle sin mirar o algo así, no sé. Se abalance a pasar la calle. Muy bien. Sí, es eso. El peligro, pues la condición que está ahí, que es precisamente que sabemos que los carros pasan rápido, que no hay señalización, todo eso y que sabemos que puede producirme una lesión, la muerte, lo que sea. ¿Cuál es el riesgo? Pues que sabiendo eso, sabiendo que existe ese peligro, pues uno pasa, ¿sí? Esa es la probabilidad, porque pues nadie le está diciendo que pase, ¿sí?
pero sí, pues puede existir la probabilidad de que alguien pase y pues ocurra ese peligro, que es que me choquen y tenga pues por consiguiente una lesión o lo que sea. ¿Listo? Bueno, creo que la mayoría como que ya lo entendió, sin embargo eso lo vamos a ver más adelante, como les digo. Pero Profe, sí, o sea, el riesgo como tal es una probabilidad de pasar algo bueno o de pasar algo malo en conclusión. Es una probabilidad. el riesgo sí, probabilidad. Listo, muy bien. Bueno, ¿quién más le pregunto? Entonces, bueno, puede ser Angie. ¿Cuál es la diferencia entre incidente y accidente? Sí, profe. Diferencia entre incidente y accidente. Mm, espera, profe, voy a organizar mis ideas, por favor. Aunque eso ya lo hablamos, pero a ver. Sí. Bueno, que el accidente es como un acontecimiento, o sea, que no se desea, ¿sí me entiendes? Producida como que de manera repentina. Y pues Sí. esto ocasiona daños, ya sea a las personas o a las instalaciones o maquinarias en el trabajo. Y Ujú. pues el incidente es un suceso que ocurre en el trabajo, que puede, o sea, no ocasionar, también ocasionar algún daño. Un ejemplo. Ay, profe, espera, espera, ya Sin pienso mirar en en uno. internet. Un ejemplo como de algo que pudo haber sido un accidente y algo que podría ser un incidente. Que no sea lo de la caja. Mm. Ay, ¿No? profe, no te sabría decir. Yo, Vale. Diana La Torre, un incidente puede ser una silla, ¿sí? Estoy sentada, bueno, no, una silla. Perdón, ¿cómo? Incidente puede ser una silla, ¿sí? Como el Eh, elemento, no, no, el objeto no es un incidente. ¿no? Si lo miramos más adelante, Es podría ser como como, una condición profe, insegura, pero más adelante lo miro. profe, por ejemplo, pues es que lo que su merced dijo fue que un incidente es una situación que pudo ocurrir y no ocurrió. Y el accidente es la situación que se presentó y sí se materializó. O sea, es como digamos, si tú ves que vas caminando y como su merced decía antes, está la señora del aseo limpiando el piso y tiene muy enjabonado. Y pues por X o por Y motivo tuvo que levantarse, ya sabía que ahí estaba como para presentarse un incidente y no se levantó, sino que pasó por el lado por donde no estaba mojado. Ahí ya sería algo que pudo haber ocurrido, una caída y haberse lesionado, pero como lo evitó, no se lesionó. O sea, no se materializó. ¿Si estoy en lo correcto o estoy equivocada? Sí, básicamente es eso. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos del objeto, sí ya es otro cuento, como lo de condición insegura, pero sí. Vale, perfecto. Listo. ¿Con quién estaba? Puede ser Omaira. Señor,
¿Qué vendría siendo el nivel de exposición? Un ejemplo. De exposición, bueno, podría ser en una empresa de telas que tuviera demasiados productos para, o sea, para aplicar en las telas, pongámosle que tuvieran que Colorantes. aplicarle colorantes, que tuviera que aplicarle barsol, que tuviera que aplicarles, bueno, muchos químicos distintos, o sea, para que las telas, para poderlas procesar, para poderles aplicar color. Yo creería que todo eso, pues, o sea, revuelto, pues porque yo igual, yo trabajé 2 años en una empresa de textiles y yo veía que como tal ellos hacían una cosa de pronto con Barsol o lo que fuera y al momento se iban y aplicaban una tela para poderla volver como virgen. Entonces le aplicaban, no sé, matizantes o algo así. Entonces ellos como tal tenían como esa exposición de estar con un producto, pero a la vez estar con otro. No sé si ese sería un buen ejemplo. Sí, o sea, como ejemplo está bien, pero Sí, como señor. definición, ¿qué sería el nivel de exposición? Pues sería como el riesgo a tener como esa exposición, no sé, como en el nivel del trabajo, de la área como tal. No sé, o sea, de esas, o sea, como le digo, yo de la exposición como tal de la área, que como tal, como que esté sujeta, pues, no sé, al término del trabajo. O sea, como si fuera, digamos, como esa exposición que se tiene en el área, del área, Sí, sí, en el área, en, sí, en el área de trabajo. No sé si puede en un hacer eso, tiempo o sea, determinado. en varias horas, o sea, de pronto en 5 o 6 horas, o en pocas horas, pero pues es repetitivo en el día, en el turno. Sí, listo, muy bien. O sea, sí, precisamente como el nivel de exposición, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a aplicar la GTC. Es eso, como esa situación que se está presentando, que es de exposición de una persona a cierto peligro y que se presenta pues en un tiempo determinado de la jornada, que era lo que yo les decía ahorita. Si por ejemplo una persona, eso tiene que ver con el valor límite permisible. Entonces, si en el nivel de exposición que tiene esa persona se dice que pues está expuesta, digamos, 6 de las 8 horas de la jornada laboral, pero el valor límite permisible es que estuviera expuesta 2 horas, pues eso es otro cuento, ¿sí? Pero por ahí va. Listo. Jay, ¿está por ahí? Sí, señor. Listo, Jay. Entonces, Soy yo y yo y tú. Tú cuando me pones y yo tengo que quedarme de frente. No, es que tú me dices que no te... nivel de deficiencia que vendría siendo. Solo entra que... ¿Estoy lista? Pues sería como un conjunto de peligros. No sé. Pero siempre le apretando la libre selección. Pues es como un conjunto de peligros que pues son posiblemente incidentes. No sé, pues en lo que estoy leyendo, pues dice que es un conjunto de peligros y su relación causal directa con posibles accidentes. El nivel de deficiencia, Nivel de deficiencia. ¿dónde estás mirando? En la guía que tú me enviaste. La que les envié. Sí, señor. Aló. Sí, señor. No. ¿Dónde estás mirando? ¿En qué página? Nivel de deficiencia. En la página 5. A ver, como un ejemplo, ¿qué crees que podría ser? ¿Aló? Podría ser, digamos, una silla que tenga mal, ejemplo, una silla de rodachines que tenga de pronto mal un
está mal puesto un rodachín, o sea, como que se detecta como decir, el implemento que puede ocasionar un peligro, bueno, un incidente, pronto que la persona al sentarse se caiga o algo así. Listo, entonces ahí nos dice, según esta definición, que se mira dos cosas, ¿cierto? Que es la relación entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal con su relación causal directa con posibles incidentes. Entonces tú me dices que la silla, que de pronto pues tiene como algo en mal estado, ¿cierto? Sí, señor. Eso pues sabemos que pues, sí es un peligro, puede producir precisamente que alguien se caiga o una lesión o algo así, que es lo que me estás diciendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, falta la segunda parte que nos dice ahí, que es la relación con la eficiencia de las medidas preventivas existentes en el lugar de trabajo. ¿Cómo qué sería eso? Oh, profe, pues la verdad no entiendo muy bien lo que quiere decir esa segunda parte. Por ejemplo, ¿qué medidas preventivas Prof, crees que podrían haber para evitar que ocurra como un peligro, como un accidente? Ah, En- pues sería, pues, obviamente el cambio de la silla o arreglarla. Mm, yo creería que va más por el lado del mantenimiento. Mm. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, cuando ustedes van a evaluar el nivel de eficiencia, más adelante cuando toque hacerlo, van a mirar esas dos cosas. Por ejemplo, uy, pues esto tiene un peligro, sí, que está de esta forma, tal cosa, tiene estas características, probablemente es un peligro muy alto, se va a ver con la tabla lo que les dice ahí. Y ahí mismo, dentro de la parte cualitativa, les va a decir, sí, esto tiene algunos mantenimientos periódicos y pues esas son como las pocas o las nulas, digamos, como medidas que tenemos para contrarrestar ese peligro, ¿sí? Y ahí empiezan a sacar la valoración como ese nivel de eficiencia. ¿Listo? Pero sí, precisamente por ahí va. Listo. Y me falta, creo que Diana. Diana está por ahí. Sí, señor. Buena, Diana. Entonces, ¿cómo, cómo se sacaría el nivel de probabilidad? Y un ejemplo. Nivel de probabilidad. Recuerden que no solo es la definición, sino abajo hay unas tablas que son precisamente cómo se saca estos niveles. Entonces, pues a veces es como un poco más claro por ese lado. Cómo se saca el nivel de probabilidad y pues un ejemplo, ya Ujú. para terminar hoy. Pues yo digo que el ejemplo de mi compañera, el de la silla, ¿Cómo podría ser sería? un ejemplo. Bueno, Pero pues acá digamos que la tabla en cuestión a lo del número, a los, o sea, dependiendo pues del elemento, se determinaría como muy alto listo. Entonces vamos a hacer una cosa. el Nivel de concepto. probabilidad. ¿Por qué me dices que sería muy alto? Pues porque ya se ha visto que, o sea, ya se ve que la silla tiene una deficiencia. O sea, está está sin la rueda, o bueno, está mal la rueda. Y no, o sea, yo creería que es una deficiencia alta.
porque pues en ese momento debería de cambiarse, o sea, ya cambiarse esa silla, espero Listo. yo. O sea, yo espero que el resto tengan abierto como esa guía, que de pronto estén mirando lo que estamos hablando, porque acá Diana ya le está dando a lo que quiero que hagamos la clase, ¿sí? Si Que no es voy a Sí. quedar. para Pues sacar yo, una cosa, empezar a mirar otra, ¿sí? sí, señor. Entonces, un Pero momento. pues yo pienso que esa probabilidad es alta, ¿no? No, no muy alto, sino alta, porque está hablando, dice que la materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Y lo de la silla es en un entorno laboral, es como dentro de una oficina. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la exposición, como ya sabemos que la silla está dañada, o sea, prácticamente puede ocurrir en las 8 horas, o sea, en cualquier momento, ¿cierto? O sea, la persona está expuesta toda la jornada, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Si nosotros miramos las tablitas, por ejemplo, en la página 12, la primera que nos dice determinación del nivel de eficiencia, yo qué les dije. Entonces les dije, por ejemplo, lo de esa silla puede ocasionar un peligro, una fractura, lo que sea, y hay algunos conjuntos de medidas que podría ser como la, lo del mantenimiento, pero pues es bajo o mejor dicho, es como nulo porque es lo único que hay, ¿sí? Entonces si nosotros lo miramos acá, podría ser entre muy alto o alto, ¿sí? Entonces, como pues sabemos que una persona que se caiga de una silla, digamos que no grave, pero no tan grave, ¿cierto? Entonces podríamos decir, es alto, y en cuanto a las conjuntas medidas preventivas es bajo, ¿sí? Entonces lo podemos situar como alto, ¿listo? Como nivel de eficiencia. Ahora, como para sacar el nivel de probabilidad, hay que sacar, digamos, como esa relación entre el nivel de eficiencia y el nivel de exposición. Entonces vamos a mirar la tabla que está ahí abajo, que dice nivel de exposición. Entonces dijimos que prácticamente la persona, pues, se tiene que sentar todo el día, ¿no? Entonces aquí, ¿qué sería? ¿Cuál creen ustedes? ¿Continua, frecuente, ocasional, esporádica? Yo digo que es continua porque continua, dura todas sus 8 horas ahí, sentado. Listo, eso, perfecto. Entonces ya dijimos que es alto en nivel de eficiencia, que es 6, y nivel de exposición es continuo, que es 4, Que es ¿cierto? otro. Sí, señor. Ahora, me responde solo Diana para poder poner la nota. Sí, señor. Según esos dos que dijimos, ¿cuál sería el nivel de probabilidad? O El sea, ahí nivel ya, ¿cuál sería haciéndole el cálculo? Que pues es muy fácil porque es mirar la tablita que está arriba de nivel de probabilidad, que dice determinación del nivel de probabilidad. ¿El 4? Dijimos que deficiencia 6 y exposición 4. 6, 4. No está 24. Listo. ¿Cuál sería? En la tabla de probabilidad, ¿sí? De nivel de probabilidad, sí. ¿Qué sería? ¿Cuál es el nivel de probabilidad de eso? Muy alto, alto, medio, bajo. Alto. ¿Por qué? ¿Por qué alto? Pues acá en cuestión al significado que da alto, es un peligro que se puede dar a lugar de consecuencias significativas. Pues digamos que para mí es alto porque pues la persona se va a caer, No, ¿no? no. Recuerden que lo que les dije, para poder sacar esto, tenemos que mirar cada tabla. Y creo que íbamos bien cuando dijimos como para sacar el nivel de probabilidad, nos está pidiendo primero mirar nivel de eficiencia, que ya dijimos que es alto, 6, y Sí, nivel de exposición, que es continuo, 4, ¿cierto?
Ujú. Entonces aquí más abajo nos dice cómo vamos a determinar el nivel de probabilidad. Entonces, nivel de probabilidad se saca pues según como esta tabla, donde esté esos Mm, numeritos y se saca, digamos, como por regla de ahí de ubicación de la tabla. Si miramos, por ejemplo, nivel de exposición, acá está el 4. Y miramos, nivel de eficiencia el 6, nos marca donde dice MA 24, en negro, ¿cierto? Ujú. Y si miramos abajo, valor donde hay un 24. Entre... Ah, muy alto. Muy alto. Bien, Sí. eso es. Entonces, ahí se sitúa ese número, eso quiere decir que el nivel de probabilidad de que ocurra algo es muy alto, que en este caso cualitativamente es una situación deficiente con exposición continua, como ya lo hemos hablado, y que es deficiente y que normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia, es decir, que alguien se caiga todo el tiempo. Ese es solo un pequeño ejemplo de lo que vamos a ver la otra clase. Ya creo que me cogieron el hilo, o sea, es un poquito complicado, pero las 2 horas de la otra clase lo vamos a hacer pues con ejemplos, ustedes lo van a hacer y todo el cuento. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿les quedó claro este tema? ¿Alguna pregunta, alguna duda? espere, profe, Verónica, no entendí bien aquí la tabla que su merced dice que es determinación de niveles de probabilidad, ¿cómo se utiliza? Que es donde sale MA-40 que sale en negrilla y sombreado. Ese, cómo se utiliza? ¿Cómo se maneja? Fue lo que dijimos ahorita. Por ejemplo, si tú miras el nivel de exposición, ves que arriba están unos números que dicen 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Dijimos que el nivel de exposición en este caso era 4, ¿cierto? Sí, señor. Y el nivel de eficiencia, ¿cuánto dijimos que era en números? 6. Listo. Si tú, o sea, trazas como una recta, ¿qué número te da entre ambos? ¿Dónde está el 6 y el 4? No entiendo, no, profesora, que es que eso no lo entiendo. O sea, cuando tú, como si fueras a trazar un dibujo, cuando unes el 4, que es el nivel de exposición, o sea, la columna, ¿sí? Vertical, Sí. con el 6, que es el nivel de eficiencia, que está horizontal, ¿en dónde se sitúa? O sea, ¿en qué da? Mira, el número 24. Eso. Y más Que abajo, significa que en la tabla de nivel de probabilidad me indica que es muy alto. ajá, que dice que entre 24 y creo que 40, porque ya lo cerré. 40 o 100, Mm, ¿no? entre 40 y 24, sí, señor. Eso, 40. Listo, Mm. eso es, ahí dio. Es muy alto el nivel de exposición. Ah, ya. Vale, profe. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿O todo claro? ¿No? Todo está bien, profe. Parece. Entonces, pues Sí, participación, está todos bien. participaron. Las notas, pues, de este tema como el control de lectura, les estoy compartiendo pantalla. Pues para el día de hoy son estas. Digamos que tuve en cuenta si de pronto alguien más le respondía como la pregunta a alguien o si lo hacía bien o si me respondían pues de pronto mal. Y de pronto más adelante como que arreglaban como la respuesta. Igual creo que en términos generales se entendieron, entonces pues ahí vamos bien. ¿Listo? Entonces creo que eso sería todo. Entonces vamos a compartir. Ya les voy a subir ahorita la clase pues a YouTube, por si la quieren mirar, se los envío. Les envío el correo con todo este tema. Por el momento, digamos que no hay como una tarea pendiente. La idea es que más adelante, pues en este caso, se está manejando unos controles de lectura cada mes, que de pronto no sé si ustedes ya conocen con otras asignaturas que han visto, que les dejan como unos controles de lectura cada mes. Entonces, más adelante se los voy a enviar para que ese sume como nota acá. ¿Listo? Vale, profe. El plan lector, profe. Sí, ese es el lector. Ujú. Vale, profe. Bueno, entonces eso sería todo. Nos vemos el lunes con la otra clase. Me envían los mapas
Los mapas, ya saben, la calificación pues depende de qué tan estructurados estén, si cumplen con lo que se está pidiendo. Es decir, que si alguien me envía algo pues muy bien elaborado, muy bacano, y otra persona pues no tanto, pues así mismo influye en la nota. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. Listo, profe. pues que tengan buena noche, que tengan buen fin de semana. Igual, profe, Bueno, feliz profe, hasta noche, que luego. descanse. Gracias, Hasta Juan. luego, Vale, profe, compañeros. Dios le bendiga. Gracias, profe. Gracias. Feliz. Chao a Chao, que les todos. vaya bien. Gracias.